Gloria a Dios. Qué maravilloso es que el Señor nos permite siempre alabar y glorificar al Dios Todopoderoso. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos está permitiendo que le alabemos y le adoremos. Y estoy seguro, hermano, hermana y amigos que nos están escuchando, de que el Señor va a tener misericordia. Él aún nos habla, Él aún nos exhorta. Y eso es bueno, sabiendo de que este día es el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero este día el Señor lo ha dejado para que nosotros podamos siempre tener esa comunicación, tener esa intimidad con el Señor. Eso es lo que a Él le agrada. Al Señor le agrada muchísimo. Si nosotros pudiésemos entender lo que es la alabanza y la adoración en el sentido completo, no dejaríamos de hacerlo eso constantemente. Pero sabemos de que el Señor, en el plan perfecto que dejó, nuestro cuerpo, este cuerpo es débil y nuestra alma es atraída por cosas que a veces son pasajeras, pero aún así el Señor conoce, especialmente que ya vino nuestro Señor Jesucristo y Él experimentó con este cuerpo, Él se le fue dado todo lo que nosotros acá el Señor nos dio, nuestro espíritu, alma y cuerpo, y también el Señor Jesucristo lo experimentó así. Él se despojó de su gloria, de su poder, y Él vino humildemente y nos dio a conocer, nos dio a entender de que sí se puede vivir agradando al Señor. Esta preciosa mañana, he dicho siempre que la iglesia la componemos todos nosotros. Yo espero, hermano, hermana, que usted esté ahí con su familia, que usted esté ahí escuchándonos, o si está solo en su cuarto, o si está solo en la sala o en la cocina. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Lo importante es que estemos todos unidos, formando ese cuerpo, y así poder seguir recibiendo la palabra bendita para seguir teniendo una vida santa, que es lo que más añoramos y deseamos, para que así podamos ser una iglesia triunfante y victoriosa y que podamos salir a tiempo, porque eso debe ser nuestro deseo. Debe en nosotros de haber principios que sean estables, que nosotros podamos siempre tener esos principios preciosos, decir, bueno, estoy yo ya segura que yo voy a partir, que el Señor, su palabra dice que voy a salir de este mundo, que voy a estar con mi Señor. Y todos esos son principios que no, son inquebrantables, son eternos. Esa es la promesa que el Señor nos dejó en su palabra, y por ello tenemos que seguir pensando, cambiando todo eso. Este tema es un tema que esta mañana vamos a desarrollarlo. Por lo que está sucediendo, siempre va correlativamente con lo que está pasando. Por eso le estaba poniendo acá, no tener temor, o sea, un espíritu llamado temor. Tenemos que entender también que el Señor dejó bien establecido, Dios Todopoderoso, todo lo ha hecho de una manera ya así en orden. Si Él dejó un enemigo de nuestra alma, es para que este ser caído, que es Satanás, su función es acá en la tierra de estar probándonos. Eso es algo así que nosotros tenemos que tomarlo natural. Con todos estos acontecimientos, con todas estas enfermedades, todas estas pandemias que han venido, atrás de esto tiene que ver este personaje. Dios es el que permite eso. Dios es santo, 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 y por ello a veces ha dejado a seres para que hagan labores que no son más que labores no deseados, de pecado. El Señor lo ha dejado claro, porque el Señor ya en su palabra dice que el enemigo ya, ahora que Cristo vino, ya todo ha sido ya establecido, mostrado por Cristo. Él ha venido y ha derrotado al enemigo, le ha quitado de nuevo todo lo que le quitó a Adán y Eva, y Cristo ahora, el postrer Adán, Él nos ha dado de todo, y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para entender quién está atrás de todo y quién es el que hace todas estas cosas, y para ello la iglesia debe de estar entendiendo. Y creo yo, hermano, hermana, que siempre hemos dado estos temas de guerra espiritual, estos temas de prepararnos como iglesia y de entender de que
El Señor lo que quiere es que nosotros mantengamos firmes nuestra fe, nuestra seguridad, que en Cristo Jesús todo lo hemos ganado. Quisiera leer su palabra, ahí tome la Santa Biblia, creo que usted lo tiene ahí a la mano, y léalo si está en su familia, o si usted está solo, o siente el deseo de promulgarlo, que acuérdese que ayer estaba diciendo que nosotros debemos de promulgar, debemos de decir la palabra, que se oiga, que la atmósfera, que el ambiente esté esa palabra poderosa, porque la palabra cuando se dice es de poder. Vamos a leer acá en 2 de Timoteo 1:7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Voy a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos de una u otra manera estar en nuestros hogares. Solo tú conoces, Señor, por qué has hecho esto, sabiendo, Padre, de que son tiempos donde tenemos que suplicarte y pedirte, Señor, que podamos siempre mantenernos en esa unidad, sabiendo, Señor, que es un poco difícil que en los hogares nos puedan escuchar, porque ha sido, como dice, Señor, en tu palabra, que no debemos dejar de congregarnos, porque esto es una costumbre buena, donde al llegar a un lugar específico como iglesia, ahí tú mandas las bendiciones, ahí tu Señor nos das las fuerzas que necesitamos siempre, nos das de todo lo que necesita todo nuestro ser trino. Por eso, Señor, te pedimos esta mañana que nos puedas bendecir de una manera muy especial, y que tu palabra pueda hacer impacto en nuestras vidas, y que podamos establecer nuestra fe, nuestro gozo, nuestra confianza, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Y que, Señor, tú tienes control de todo. Por lo tanto, Padre bendito, gracias por permitirnos de esta manera comunicarnos con mis hermanos, con mis hermanas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, todos los que nos están escuchando. Desde ya, Señor, bendice a cada uno, sabiendo, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, y que tú has dejado todos estos medios que en este tiempo los podemos usar, y que podemos alcanzar esas almas. Que, Señor, esta mañana alguien que tú has tocado, que tú has tomado esa cita divina, pueda estar escuchándonos. Te pido, Dios, que a todos nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des discernimiento, nos des revelación, que tanto necesitamos, Señor, este tiempo de esa revelación, para caminar en conformidad conforme tu Santo Espíritu. Por eso, Padre, gracias, ayúdanos a entender tu palabra, te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros tenemos poder. Ayer decía, si usted estuvo escuchándonos, hermano, hermana o amigo, tenemos el poder, tenemos un poder grandísimo. El Señor, cuando Él ascendió, cuando Él terminó toda la labor, le dijo a sus discípulos de que no los iba a dejar huérfanos, que iba a enviar o iba a dejar al Espíritu Santo, y que Él iba a habitar en nosotros. Debemos de creer que todo aquel que cree en Jesucristo tiene al Espíritu Santo adentro. Es ahora el cristiano la casa de Dios, y por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder, lo que le llaman dunamos, tenemos dinamita. Y el Señor lo que quiere es que, al tener esa fe, debemos activar ese poder, especialmente la palabra y esa preciosa sangre, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es poderosa para guardarnos las 24 horas. Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, para vencer a nuestros enemigos, especialmente hoy, para vencer al temor, para vencer al mundo, para vencer a la carne, que tanto nos asedia, a pesar que tenemos al Espíritu Santo. Hoy vemos mucha timidez, muchas fobias, muchas preocupaciones, pero todo eso no debería afectarnos,
si nosotros entendiésemos y le pidiésemos al Espíritu Santo que nos muestre el mundo espiritual, cómo es el mundo espiritual, cómo es que el mundo trabaja, cómo es que el enemigo trabaja en ese mundo que tiene, en esta organización que tiene. Es un mundo bajo, es un mundo de pecado, pero que estorba de una manera tan tremenda que a veces nosotros no podemos percibir espiritualmente lo que el enemigo hace en cada cristiano o en cada ser humano, porque el trabajo de él es obtener poder. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude por medio de su palabra, para que hoy más que nunca nosotros no debemos de tener miedo, que el Espíritu Santo nos enseñe cada día a que podamos mantener esa estabilidad de paz, de gozo, de amor, que tanto anhelamos en estos días finales. Todos nosotros los que somos cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos de ganar esa batalla al temor, a la timidez, a estar estancados. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros, máximo ahora que todo está cambiando rápidamente, tenemos que pelear batallas espirituales. Son tiempos que nosotros tenemos que ver cómo inclusive el miedo se ha apoderado de muchas personas a través de estos medios comunicativos, todos estos medios de la internet, todo se relaciona con un futuro incierto, sabiendo nosotros que la palabra, que es nuestra brújula, nuestra guianza, nos dice que vendrán tiempos donde muchos tendrán solo comezón de oír o oír fábulas, estar más viendo la televisión, estar viendo cosas así como programas que no traen ningún beneficio espiritual. Y eso hará que muchos se van a enfriar y no se van a dar cuenta que el enemigo va a estar actuando de una manera muy sutil. ¿Para qué? Para que muchas personas tal vez ni van a querer salir ni a la puerta pensando de que hay situaciones terribles afuera, que con respecto a todos estos virus, o que la gente va a comenzar a buscar cosas materiales y muchos van a tener temor, se van a encerrar en sus casas, y eso no debe ser, especialmente nosotros los que tenemos la seguridad que el Señor nos guarda y nos libra. Por ello tenemos que entender cómo el enemigo va a estar trabajando en estos días. El enemigo tiene una organización muy grande, y por ello es que él en estos tiempos va a aprovechar de buscar poder. Hemos visto en la palabra del Señor que, por ejemplo, en Apocalipsis dice que nuestro Señor Jesucristo le quitó las llaves al enemigo, lo exhibió, le quitó todos los poderes, lo dejó sin nada. Y hemos venido aprendiendo de que de dónde saca el poder Satanás, porque vemos en libros como Isaías, Ezequiel, que el Señor, cuando Satanás se rebeló, sacó fuego de él y lo dejó sin poder. Hemos venido entendiendo de que el enemigo saca ese poder del ser humano, del alma. Cuando el hombre cayó, ese poder latente del alma cayó. El Espíritu Santo no lo usa, Dios no usa ese poder. Pero Satanás sí sabe que nosotros tenemos ese poder en el alma. Y por ello él anda atrás del alma, y por ello él tiene una gran organización. Y su trabajo de él es traer temor, miedo. Ahora que se está cumpliendo la palabra del Señor, el enemigo lo que va a tratar de hacer es traer engaño, traer mentira. Él es maestro para la mentira. Y él va a hacer que muchos van a padecer de mucho miedo, de mucho temor, y van a quitar su confianza en el Señor. Y por ello tenemos que nosotros pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ministre, que nos dé ese poder, que lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando pedimos gozo, el gozo nos trae poder. El gozo, dice, es nuestra fortaleza. Cuando pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que si nos llenamos de pensamientos
negativos, de pensamientos de temor, de una vida así, de un futuro incierto. Es el enemigo el que va a poner entonces todo esto. Y él usa espíritus inmundos, demonios, para que manipulen la mente. Y siempre las personas van a tener, no importa un cristiano, no importa un hijo de Dios, si no conoce su posición, si no sabe cómo pedir, cómo moverse en esas funciones que el Espíritu Santo da, el enemigo es capaz de mantenerlo siempre en esclavitud. Y eso es lo que nosotros en estos tiempos no debemos de dejar. La Biblia dice, y Pablo lo reafirma, que nuestra batalla está en la mente. El enemigo lo que quiere ganar es el campo de batalla que es nuestra mente. Si él gana la batalla en nuestra mente, metiendo temor, metiendo dudas, desconfianza, entonces el cristiano se va a ver en una cárcel espiritual, se va a volver un prisionero, un esclavo de guerra. Es como ahorita lo estamos adaptando a estar en nuestro hogar, pero es nuestro hogar. Solo es cuestión que le pidamos al Señor sabiduría, inteligencia, cómo ubicarnos, cómo darle a Él su tiempo y tener esa fe, esa seguridad que va a ser no por un largo tiempo, pero ya estamos pidiéndole al Señor misericordia y compasión para que podamos volver a nuestra normalidad, pero sacar experiencias, como he venido diciendo, tal vez hoy más que nunca usted está restaurando su familia, o se está restaurando usted solo, o está meditando más que necesita un tiempo también estar en su casa, en su apartamento, en su cuarto, qué sé yo, pero lo importante es que haya un cambio de mente, un cambio de su manera de pensar y de cómo buscar con mayor eficacia al Señor. Por ello, el enemigo va a querer esclavizarnos, va a querer el enemigo mantenernos con miedo, con dudas, incertidumbres, y va a hacer que nosotros pongamos más atención de lo que están diciendo en el mundo con respecto a las noticias, con respecto a todo lo que... claro, es lógico que uno tiene que buscar una solución humanamente, pero los que ya hemos venido entendiendo y hemos venido madurando más, la solución ya está en Cristo Jesús. Solo es que nosotros podamos, por el Espíritu Santo, ser guiados y no dejarnos que el enemigo nos vaya a traer temores, dudas, incertidumbres. Han habido grandes hombres, grandes siervos de Dios que en tiempos que han venido así como estos, porque el Señor siempre en su misericordia ha traído siempre estos tiempos para que la humanidad recapacite, para que nosotros podamos regresar a la historia de aquellos grandes siervos de Dios que se mantuvieron cuando hubieron tiempos, calamidades, hambrunas, guerras y estas pandemias. Siempre han existido hombres que le han creído al Señor y que se han movido por el poder del Espíritu Santo. Me trae a la memoria un siervo de Dios, un gran evangelista llamado Smith Wigglesworth. Este hombre se movía de una manera maravillosa y eso deberíamos de hacer en estos tiempos. Por ejemplo, cuando él entraba a un restaurante y él comenzaba a orar y la gente que estaba ahí, que les pedía, oremos para el Señor, todos caían bajo el poder del Espíritu Santo y comenzaban a clamar, a adorar a Dios, comenzaban a arrepentirse y comenzaban a reconocer que Jesucristo era la solución. Y tenemos que volver a eso. A veces nosotros admiramos a estos hombres, pero así como ellos tuvieron la unción del Espíritu Santo, también nosotros lo tenemos. Solo lo tenemos que activar. Eso es lo que quiere el Señor. Pero tenemos que entender que el Señor ha permitido, así como Jesucristo venció a Satanás, venció a todos sus enemigos, la muerte, todo. Eso es lo que quiere Jesucristo, que nosotros venzamos también, porque nosotros somos su cuerpo. Y como cuerpo que somos de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que vencer a ese que ya está vencido. Así que no tenemos por qué tener nosotros temor, no tenemos por qué tener miedo. Todo eso ya no debe existir en nosotros. Claro, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre
y que Él pueda trabajar con nuestra vida. Cada uno de nosotros somos individuales, pero el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Entonces, un cristiano verdadero, tiene que conocer de dónde y cómo va a poder vencer todos sus enemigos hoy para permanecer y estar también dando un buen testimonio, estar hablándoles a otros que están en la paz, en el gozo, en el amor, en la templanza, en la benignidad del Espíritu Santo. Que estos son dones que uno puede estar ahí sumergido, no hay ley, no hay retención de eso. Usted puede estar sumergido ahí en paz hasta que Cristo venga, pero tiene que ejercitarlo. Puede estar en gozo y gozo y gozo, alabando al Señor, pero tiene que ejercitarlo, tiene que pedirle al Espíritu Santo. Pero no tiene que estar en una incertidumbre de miedo que paraliza. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso hay dos reinos. Un reino, el reino de Jesucristo, el reino que vino a ofrecer de parte del Padre. Y este reino está triunfante, está victorioso. Desde que Adán y Eva, el Señor ha venido prometiendo ese reino. Y ese reino hoy más que nunca está cerca. Porque ahora hace 2000 años el Señor vino a demostrar, vino a vencer todo, vino a dar a conocer este reino. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de Jesucristo se ha acercado. O sea, diciendo, miren, esos reinos que han existido, tanto del humano como el reino de Satanás, han sido usurpadores. Pero hoy yo les muestro este reino. Es un reino real, es un reino de poder. Ese es el reino que el hacedor de todas las cosas quiere que ustedes lo tengan. Ahora bien, claro, en el plan de Dios, Él permitió que Satanás desenvolviese un poco de tiempo nada más para probarnos. Pero este ser es tremendo, tiene un gran ejército. Y por eso lo que manda siempre son espíritus de temor, espíritus de miedo, espíritus de duda. Y Dios lo permite para ver qué tanta es nuestra fe, qué tanto creemos nosotros en este glorioso evangelio. Pero todo tiene un control. Él es el poderoso, Él no va a dar más de lo que usted pueda soportar, no va a dar más de lo que usted pueda estar peleando esa batalla. Siempre el amor de Él es para que nosotros seamos probados y podamos agarrarnos de Cristo, podamos creer que el Espíritu Santo tiene ese poder y puede moverse en nosotros. Por eso digo, si nosotros creemos así, vamos a salir victoriosos. Pero si no, al ser probados, puede que el enemigo venga y nos va a paralizar y va a traer ese poder destructivo que solo en verdad es para estancarnos, y eso no está bien, especialmente hoy con todas las enfermedades, con todas las infecciones, todo eso. Nosotros tenemos ese gran poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos hacer uso de esa sangre, para que nosotros podamos hacer uso de esa palabra poderosa, para que podamos tener fe y no dejarnos seducir por ese reino que pronto será destruido, pronto todo eso desaparecerá y será el reino de nuestro Señor Jesucristo instaurado, que eso es lo que estamos esperando. Pero este reino usurpador tiene espíritus que son especialistas, que todo el tiempo están trabajando en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los que, vuelvo a repetir, traen en estos tiempos incertidumbres, miedo, que paralizan hasta a los cristianos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy dejados. Voy a decirle esto, un poco de temor, y espero que usted me pueda entender, hermano, hermana, amigo. El poder, oiga bien, el poder del Espíritu Santo es tan maravilloso que Satanás no ha inventado nada, él solo lo copia. Entonces a veces el enemigo lo que trae es un poder imitativo. O por decirlo así, cuando él trabaja con miedo, dudas, incertidumbres, es un poder igual como el poder del Espíritu Santo. Cada vez que venga angustia, temor fuerte, él está usando lo contrario de lo que el Espíritu Santo da. Cuando el Espíritu Santo nos da a nosotros paz, gozo, amor, templanza, el enemigo trae temor, dudas, incertidumbres, trae dolor. Eso es lo que él trae contrariamente a lo que el Espíritu Santo nos da. Por eso es que muchos a veces no pueden entender, no pueden creer, que le han pedido al Señor, han estado tal vez orando en ayunos y de repente les viene un temor, una duda, inclusive hasta en estos tiempos pueden pensar que no son salvos, pero no es eso.
Señor nos ha dado la salvación. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se nos dio ese regalo maravilloso de vida eterna. Pero el enemigo va a venir a traer una terrible duda, y que muchos de nosotros podemos en momentos, si no cuidamos nuestra mente, son momentos en que el enemigo puede entrar y querer ganar de nuevo ese campo, esa batalla. Pero si permanecemos hoy más que nunca pidiéndole al Espíritu Santo que nosotros tenemos esa unción, ese poder, Él no va a poder estorbarnos, porque nos vamos a mantener en oración, nos vamos a mantener leyendo la palabra de Dios, nos vamos a mantener siempre en esa bendita comunicación con el Dios Todopoderoso, y Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Pero si nos descuidamos, entonces Él va a traer siempre espíritus de miedo, espíritus de desconfianza, donde tenemos que batallar, donde tenemos que pedirle al Señor misericordia, aunque el Señor nos ve santos, nos ve íntegros. En la palabra del Señor está el libro de Job. Job era un hombre muy cuidadoso, entendía ya el plan original, ese plan perfecto que Dios Padre iba a ir desarrollando por medio de Jesucristo. En Job 3:25, Job siempre hacía sacrificios al Señor, porque él siempre pensaba y miraba eso, que sus hijos siempre, por la gran abundancia que el Señor les había dado a Job, sus hijos siempre hacían fiestas, banquetes, pero había un temor en Job, y el temor era que algún día podía venir una prueba y que él podía perder a sus hijos. Por eso dice en Job 3:25, lo que temía me pasó. Murieron sus hijos. Es algo que nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia, a pesar que este era un siervo que entendía mucho, que tenía un conocimiento tremendo, ya él creía en Jesucristo, creía en que iba a venir a darnos, a restaurarnos, a darnos la vida eterna. Le vino su prueba. Y por ello es que a veces tenemos que estar muy preparados para que no podamos nosotros sentir miedo, temor, o quedar en un tiempo, en una soledad, en una tristeza, donde vamos a poder mantenernos por el poder del Espíritu Santo, y así poder salir triunfantes y mostrarle al Señor que lo amamos, lo queremos, y que en cualquier prueba siempre vamos a estar agarrados. Entonces, hay mucho miedo. Por ejemplo, tal vez usted tiene miedo de que no va a poder pagar la renta, tiene miedo de que no va a poder pagar el carro, tiene miedo de que tal vez sus hijos ya no van a estar con usted, o tiene miedo que ya se fueron, que ya no van a venir. Toda esa incertidumbre de miedo, o tiene miedo que alguno de su familia va a enfermarse, va a agarrar este virus, o tiene miedo, como decía ayer, que tal vez la enfermedad que usted ha tenido lo va a debilitar, una enfermedad como cáncer o diabetes. Esas enfermedades son muy comunes hoy, que son las que están más matando a la gente que este virus. Bueno, claro, este virus vino en todo el mundo, pues es algo que tenemos que también ver, ¿verdad? Porque se están muriendo a las personas, pero qué lindo sería que los que están muriendo en Cristo Jesús pues están pasando una mejor vida. Pero si los que están muriendo y no están reconociendo a Jesucristo, o no reconocieron, ni nunca supieron de este glorioso evangelio, qué tristeza, porque eso es algo tremendo, hermano, es una eternidad, se han perdido por eternidad. Así que esto no es un juego, no es un juego, es algo que el Señor nos ha venido hablando por miles de años. Por eso el Señor le da la oportunidad a toda la humanidad. Cuando vamos a estar delante del Señor, nadie va a decir, pues a mí no me hablaron, o nunca oí, nunca entendí. Sí, ahorita con todos estos medios o lo que estamos haciendo, se oye todavía de este glorioso reino de Jesucristo. Pero tenemos ese enemigo que nos prueba. Por eso este enemigo siempre va a traer lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer por medio de este glorioso evangelio, por medio de la obra que hizo Jesucristo. Él va a traer siempre lo contrario, él va a traer dudas, él va a traer temor, él va a traer incertidumbres, todo lo contrario a la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos van a tener miedo hoy, un miedo tremendo, va a ser como un imán. Imagínense, usted va a ir a comprar, una hermana va a ir a comprar a la tienda, va a ir con aquella incertidumbre que puede agarrar una fruta o puede darle la mano a alguien, todo lo que ahorita se está
haciendo para no poder contaminarnos con ese virus. Pero si vamos en Cristo Jesús y vamos con la unción del Espíritu Santo, puede que a una persona cuando usted va a ir allá a la tienda le va a decir Cristo lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida, y usted tiene vida eterna. Oh, qué maravilloso sería para esa persona que tal vez está toda aterrada y que piensa que ahí la van a contaminar, y al contrario, ahí encontró su salvación, y eso es lo que nosotros tenemos que pelear. Pues tenemos que pelear con ese reino de Satanás, que no venga temor, que no venga miedo, que no salgamos libres, que estamos seguros de que el Señor nos va a guardar, porque ayer estábamos hablando que la sangre de Cristo Jesús tiene poder. No va el enemigo a meternos miedo, no nos va a sobresaltar, no va a formar atmósferas de miedo, sino nosotros vamos a formar atmósferas maravillosas, porque nuestros pensamientos ya son pensamientos de Cristo. Nuestro pensamiento va a estar en Cristo. También tenemos que tener cuidado que el enemigo es muy especialista para tergiversar nuestra imaginación. Usted debe tener una imaginación siempre pensando en su presente y su futuro. Siempre usted debe de tener una imaginación de futuro que va a tener cosas buenas, bendiciones buenas, espirituales y materiales, pero si su imaginación usted la tiene santa. Cuando tenemos una imaginación santa, nuestro futuro va a ser maravilloso. Va a ser un futuro que si viene el Señor, pues ya estamos con el Señor. Y si no viene, siempre vienen bendiciones grandes. Pero el enemigo va a querer traerle siempre temor, dudas, donde le va a querer quitar su fe. Pero usted tiene esa unción, tiene esa llenura y tiene esa autoridad para decirle al miedo, al temor, que no tiene nada que ver en su vida. Son espíritus de bajo rango los que traen eso. Tiene que tomar esa autoridad y reprenderlos a cada momento, a cada instante. Que no haya inseguridad en usted, que el poder del Espíritu Santo sea real. El enemigo siempre va a traer lo contrario. Él va a traer siempre miedo, siempre va a traer temor, siempre va a traer terror. Nosotros como hijos del Altísimo, por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo, nunca debemos dejar que el temor entre en nosotros. Lo que sí debemos de hacer es darle la libertad al Espíritu Santo para que ese poder fluya en el Espíritu, para que ese poder fluya en el alma que tan atraída es a este mundo por los sentimientos, por las emociones, por los pensamientos. Somos atraídos, creemos de que al tener las cosas de este mundo podemos estar mucho mejor, y ahí es donde hacemos a un lado al Señor. No, cuando nuestra alma está llena de gozo, de paz, de amor, siempre vamos a estar buscando al Señor, porque vamos a tener dominio propio que tanto añoramos y deseamos en estos tiempos. El enemigo es muy astuto. El enemigo, si usted va a estar en casa y no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a mantener así, si usted no se mantiene hablando con el Espíritu tanto constantemente y no llega a tener una relación íntima con el Espíritu, o sea, todo el tiempo va a estar viendo novelas, películas de terror y todo lo que va a traerle ocio, y va a llegar un momento que va a ser probado, va a ser probada. Hasta sus hijos, todos van a ser probados. No podemos estar todo el tiempo solo en esa pantalla, en esa caja de cartón. Es algo que desde hace años están diciendo que todo eso no es. Tiene que haber un cambio. El Espíritu Santo va a hacer ese cambio en nuestras vidas si nosotros le pedimos que Él nos ayude. Los discípulos anduvieron con el Señor Jesucristo y vieron el poder que se movía en Cristo por el Espíritu Santo. Pero a ellos les costó entender. Hasta que el Señor les fue llevando a niveles. Por eso en esta guerra espiritual son de niveles. Son niveles. Y el Señor no los va a poner a pelear en niveles altos, en jerarquías altas. No. Pero el Señor sí va a llegar un momento que sí los va a poner. A la medida que nosotros vamos a ir entendiendo, sí. Y eso se va a tener que dar. ¿Por qué? Porque el Señor le demostró a los discípulos que así tendría que ser. Por ejemplo, en Marcos 5:2-5 dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y las desmenuzaba los grillos y nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, corrió de lejos y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía el Señor Jesucristo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esta persona estaba tan influenciada por muchos espíritus, demonios inmundos, una legión. Esto usted sabe, se va a recordar que hemos dado temas serios de esto con relación al gadareno. Pero acá me llama la atención que dice literalmente que rompía las cadenas, rompía las grietas, rompía todo lo que le ponían de hierro. Y qué tremendo que estos, oiga esto, estaban imitando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque este hombre estaba haciendo lo contrario que había hecho Sansón. Sansón, con la unción del Espíritu Santo, rompía cadenas. Sansón levantaba cosas extraordinarias. Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Y mire, este gadareno estaba haciendo lo contrario. Si usted ve en Jueces 16:12, dice que Dalila tomó cadenas, según la Peshita, y encadenó a Sansón. Y le dijo: Sansón, los filisteos. Y Sansón se levantó y rompió las cadenas como un hilo. Es tremendo lo que nosotros vemos que el enemigo imita. El poder real, el poder verdadero es el poder de Dios, del Espíritu Santo. Es el poder que Dios ha dado al alma. Y ese poder latente que está escondido, ese poder es el que Satanás hoy saca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor misericordia para que Él no venga a meter miedo, temor, porque cuando alguien tiene miedo y temor, Él succiona ese poder del alma. Eso es. Por eso tenemos que pedirle al Señor. Por ejemplo, alguien que tiene temor, que tiene una enfermedad muy crónica y con este virus que si va a atacarlo, se va a morir. No debe decir así. Este virus es como un catarro. Sí, claro, es un virus maligno, es un virus terrible porque va directamente buscando los pulmones. Pero si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, si nosotros entendemos la palabra, si nosotros tenemos autoridad, si nosotros tenemos unción, tenemos llenura, creo yo que todo eso es pasajero. Es el Señor lo está permitiendo para que nosotros nos levantemos como iglesia, para que nosotros proclamemos este glorioso evangelio y podamos esperar triunfantes y victoriosos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetirle, Satanás siempre le gusta imitar el poder de Dios. Lo tremendo es que no tiene poder, porque todo ese poder lo saca del alma latente. Son poderes caídos, son poderes que quedaron incrustados en el alma y que Él sabe que ese poder está ahí, pero que el Espíritu Santo no usa ese poder. El Espíritu Santo usa el poder porque es Dios, el poder, ese poder santo, ese poder que nos ayuda a que nosotros podamos permanecer siempre en victoria. Que vayamos caminando de victoria en victoria, que eso es lo que más el Señor quiere, porque nosotros en Cristo nosotros somos más que vencedores. Es más, la Biblia dice, en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, acá el Señor nos está diciendo, claro, acá este hombre tenía una legión, pero el Señor los echó fuera con una sola palabra y este hombre quedó sano, quedó cuerdo, quedó un hombre normal que quería seguir con Cristo Jesús, pero ya hemos visto en otras prédicas que él se puede predicar este glorioso evangelio por las grandes maravillas que el Señor había hecho en él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente entendamos. El enemigo sabe que a su final está llegando, ya poco tiempo le queda, pero no tiene
el enemigo no tiene alma, es un espíritu. Y es un espíritu lleno de odio, de cólera. Es un espíritu que no puede hacerle nada a su creador, al que lo hizo, al que lo destituyó. Pero ¿saben una cosa? El enemigo puede hacerle a los pequeñitos, a los hermanos de Cristo, a los que tenemos la imagen de Dios, cosas terribles. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros no tenemos que tener miedo. Si entendemos estas verdades, oh hermano, hermana, nosotros debemos estar gozosos, alegres. No importa que ahorita está pasando esto, pero es Cristo Jesús el que nos ha dado todo. Y es más, tenemos que pasar todo esto. Porque si no, por el amor de Cristo no hay un arrepentimiento genuino. No hay un arrepentimiento genuino. La humanidad es así, solo pasan cosas que llaman la atención para poder consagrar nuestras vidas, pero media vez ya el Señor da otra vez las bendiciones, otra vez vuelven a sus pecados. Y eso es lo que el Señor no quiere, porque definitivamente, determinantemente, la venida de Cristo es eminente. No lo dude, hermano, hermana. El Señor pronto va a venir. Y aunque no va a venir como nosotros lo vemos, lo pensamos, somos finitos, va a venir individualmente a traernos. Así que, sea que vivamos o muramos, somos de Él, pero debemos de terminar con la frente levantada, debemos de terminar diciendo, oh Señor, tú eres todo y en ti, Señor, ya no hay condenación. Mire lo que dice en Romanos 1:2. Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo ya estamos en Cristo Jesús. Ahora, si usted, amigo, me está oyendo, vamos a hacer una oración y crea en Cristo. Y el Espíritu Santo le va a dar esa unción para que usted pueda vencer y pueda mantenerse con ese gozo, con esa paz, con ese amor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, hay dos sistemas de gobierno. Está la ley del pecado y de la muerte. Y está la ley, por decirlo así, porque la ley, pues, por ponerlo así un ejemplo, en Cristo, que Él nos ha dado la vida eterna. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor no nos castiga. Tal vez usted está diciendo, pero yo estoy en pecado, no me he podido casar, ando todavía en fornicación, o estoy todavía en las drogas, o estoy viviendo una vida desordenada, estoy bajo un temor terrible, no sé salir, o está viviendo una situación que solo usted conoce. Acá el Señor le está diciendo que lo puede librar. Pero si usted tiene un arrepentimiento genuino, el Señor no ha venido a juzgar. Va a venir, ahora sí va a venir. Pero todavía está la gracia de Él, todavía está Él diciendo que si uno cree y si uno lo acepta como un gran Salvador que nos va a dar esa paz, ese gozo, no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Por ello es que tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor misericordia. Tal vez hay pecados, hermano, hermana, que por muchos años ha estado imperando y el enemigo ha sido el que lo ha tenido, pecados ocultos. Esos pecados como hoy se han desatado mucho y por eso a veces vienen esas pandemias, esos pecados que muchos han ocultado del homosexualismo, lesbianismo, pecados de violadores, pecados de que se mantienen solo máximo ahorita que van a estar en sus hogares, en la pornografía, en todas esas cosas horrendas que han traído una iniquidad terrible, ancestral, de que lo practicaron sus abuelos, bisabuelos, y por eso viene la ira de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Pero aún así esa persona, si cree genuinamente en Cristo Jesús, Él le puede perdonar y lo puede ungir con esa unción para que nunca más caiga en eso o para que nunca más se acuerde y pueda vivir del presente con una mente santa y limpia, porque el enemigo no va a poder meterle temor, ni miedo, ni desconfianza, ni una certidumbre de esta vida. Por ello el Señor aún está, Él, con los brazos abiertos, ayudarnos a todos aquellos que verdaderamente quieren venir a esos brazos de amor, de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere ministrarnos, el Señor quiere darnos unción. Comencé diciendo que el Señor quiere darnos dunamus, que quiere decir dinamita, poder para pelear contra el enemigo, para que tengamos todo nuestro ser repartido, entregado al Señor.
siempre tenemos ese versículo que dice en primera de Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Fiel lo hará nuestro Señor Jesucristo. Él lo va a hacer. Tenga la certeza, la seguridad. Tal vez usted está diciendo, llevo años con este pecado oculto y no he podido. El Señor quiere que esa semilla que ha implantado en usted crezca y que llegue a ser un árbol. Recuerdes el Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo dará su fruto y su hoja no va a caer y todo lo que va a hacer prosperará. Cuando nosotros vencemos al enemigo, cuando vencemos el temor, cuando vencemos la timidez, cuando vencemos todo eso que el enemigo pone, que esas cárceles que a veces años tardan las personas, cuando lo vencemos, todo esto viene a ser una realidad en nuestras vidas. Viene la libertad, esa libertad maravillosa que solo el Señor lo pone, esa dinámica que solo el Señor lo pone, porque el Señor lo que quiere es que nosotros, hermano, hermana, venzamos a nuestro enemigo como Jesucristo lo venció. Y por medio de Jesucristo podemos vencer todas esas enfermedades. Hoy estamos regresando mucho al Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice en Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua, Moisés y todo el pueblo del Señor, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. También en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido, que Dios construyó el universo por la palabra, de modo que lo que no se vea fue visto. O sea, la palabra, en la palabra hay poder. La palabra tiene poder. Cuando usted usa la palabra es poderosa. Por eso es que a veces dañamos mucho nuestra alma, porque a veces nosotros no entendemos el poder que hay en la lengua, el poder que hay en la palabra. Cuando nosotros solo bendecimos y bendecimos, la persona será bendita, pero cuando maldecimos, la persona será maldecida. La palabra es poderosa, tenemos que aprender eso. Y el enemigo está atrás de todo eso, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia. El Señor lo que quiere es que no tengamos temor, que no tengamos dudas, incertidumbres. Ahora más que nunca tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé esas unciones hasta que no lo dé, porque eso es para nosotros. De hecho lo dice así, y vendrá el Espíritu Santo y Él os hará conocer todo, les dará todo el conocimiento y todo el poder que necesitan para mantenerse en estos últimos tiempos. Son tiempos difíciles. El Señor dejó bien enseñado a sus discípulos y esto va para nosotros. Por ejemplo, en Mateo 8, 23, 27, dice que entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Era Dios, el Dios Todopoderoso. Les mostró a ellos que Él tenía el poder, ese poder que Dios Padre Jehová le había dado a Adán, el primer Adán. Ese poder lo tenía Adán. Adán tenía poder en el mar, tenía poder en la tierra, tenía poder en el cielo, en las aves, todo se lo había dado ese gran poder. Lamentablemente Adán se lo entregó a Satanás. Pero ahora viene el postrer Adán y se lo quita a Satanás. Y ahí les muestra el poder, porque eso fue antes de que llegaran al lugar de Gádara, de lo que mencioné antes con el Gadareno. Pero ahí ya estaba el Señor mostrando que Él tenía el poder completo, absoluto. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron asombrados que como un hombre tenía el poder para calmar la mar y los vientos. Estaba de nuevo viniendo el postrer Adán a poner su reino, a instaurar su reino espiritual y para no tener miedo, para no tener falta de fe, sino hoy más que nunca debemos de tenernos una fe, una seguridad que esa fe es la que va a hacer la diferencia. 1
Primera de Pedro 2:24 es de quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces no tenga usted temor de que si tiene alguna enfermedad que está muy crónica, vamos a orar para que esa enfermedad se vaya, para que no venga ese virus, o para que usted pueda tener una familia segura, cubierta con la sangre de Cristo Jesús, y pueda usted vencer como lo han hecho muchísimos siervos de Dios desde tiempos antiguos. Mire, una de las cosas que hemos visto acá en este país, y países que pudieron entender que la misericordia de Dios, pudieron entender al Espíritu Santo, por ejemplo, los fundadores de este país, de una isla, imagínense, inglesa, los ingleses, estos que hubo un remanente de ellos que pudieron entender, y realmente ellos, por ellos es que hasta esta nación alcanzó bendiciones. Y también el remanente que se levantó acá cristiana de esta nación, que hicieron gran labor, y por eso Dios bendijo a todos, porque así es Dios. Dios es misericordioso. Si en una familia se levanta uno solo y hace la voluntad de Dios, todos son bendecidos, porque Dios es muy rico en bendiciones. Voy a terminar con esto, poco a poco, hermano, hermana. Usted sabe que en nuestra iglesia siempre hemos tenido temas maravillosos que el Señor nos ha dado, y siempre hemos sido, la iglesia comenzó con sus hora y media que predicamos, así que téngame paciencia. Ya voy a terminar, pero le oro al Señor que sigamos así, aunque estamos en nuestra casa, pero que seamos llenos, y que el Espíritu de Dios ahí nos toque, y que nosotros podamos ver que estas prédicas son de poco tiempo. Pero tal vez usted dirá, pastor, se va a tardar otra vez. Ya no, porque ahora es cuando más necesito que está en su casa. Tal vez cuando llegaba a la iglesia, ahí ya no termina, que ya me quiero ir, pues ahora tiene mucho tiempo ahí. Así que tengo otro tiempecito más. Entonces, como estaba diciendo, antes se levantaron, en el siglo XIX, se levantaron hombres tremendos, que nosotros tenemos que ser hasta inclusive más que ellos, pero tenemos que tener la fe, pedirle al Señor que nos dé esa fe, hoy más que nunca. Le voy a poner un ejemplo solo de este hombre que me llamó la atención, y quedé pensativo, y dije, Señor, si hubiéramos unos cuantos como este hombre, pues pudiéramos salir, no que estaríamos quebrantando las leyes humanas, porque hay que respetarlas, ¿no? Eso sí, en su límite, porque si las leyes humanas dicen, miren, pues ahora ya las iglesias ya no las vamos a abrir, eso sí, no. Nosotros vamos a seguir, o no sé qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo, pero en poco tiempo todas las iglesias tienen que abrirse, o vamos a seguir hablando poderoso evangelio, vamos a tener que salir afuera, porque eso no nos va a impedir. Tenemos que pedirle al Señor misericordia. Bueno, mire este gran hombre de Dios, y todos deberíamos ser así, la iglesia, hermanos, hermanas. John Graham Lake, un misionero del siglo XIX en Sudáfrica. Ahí se dio la fiebre bubónica, tremendo también, eso fue una epidemia horrorosa, una fiebre que mataba ahí a la gente, a los enfermos. Comenzaban echando espuma por la boca, y luego venía una convulsión y morían. Al darse cuenta Inglaterra, ellos tenían el dominio británico, mandaron un buque. Llegó ese buque procedente de Inglaterra con medicamentos. Ese lugar era Sudáfrica, donde este misionero, el Señor lo había enviado. Como vuelvo a repetir, era una colonia inglesa. Cuando ellos llegaron, cuando este barco llegó, preguntaron dónde está el hospital, y les dijeron que estaba en la iglesia. ¿Dónde estaba el pastor John Lake? Y le dijeron, acá están los medicamentos contra esta fiebre bubónica, y usted es el primero que lo vamos a vacunar. Y dijo, no tengan cuidado, no lo ocupo. Pero ellos insistieron y le dijeron, bueno, respetamos su religión, pero es necesario que usted se vacune. Pero él les dijo, no, porque yo
tengo la fe y la seguridad que no estoy contaminado porque la ley de vida en Cristo Jesús, su sangre me ha librado del pecado de la muerte. Y ellos siguieron insistiendo y insistiendo, entonces hasta que él les dijo, mire, acá está un enfermo, tiene acá todo lo que, acá está, con él puedo mostrarles a ustedes, y tocó al enfermo, su saliva y todo, se lo puso en la piel, y fue al microscopio, y literalmente le mostró a ellos cómo, por medio del microscopio, la piel de él destruía las bacterias de esa epidemia. Este hombre se mantuvo así y es un testimonio tremendo que hoy estamos viendo esas pandemias otra vez. Esa clase de hombres necesitamos hoy. Que nosotros seamos así, hermanos y hermanas. Que nosotros podamos ser como este John Lake, que tuvo esa fe, esa seguridad, y con la preciosa sangre de Cristo Jesús se mantuvo y no se contaminó y ayudó a todos. Claro, vuelvo a repetir, necesitamos tener esa fe. Necesitamos pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos llene de ese poder para que nosotros podamos vencer cualquier enfermedad. El Señor eso es lo que quiere. Quiere el Señor que con su palabra nosotros podamos reaccionar y tener esa fe como este gran siervo de Dios que no se contaminó y estuvo trabajando. Eso sería en lo que vemos en las noticias, en todos los países donde muchos doctores dicen, sí, ayúdenos y todo eso, pero pocos doctores he oído que digan, necesitamos que ustedes oren, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso hay países que el Señor va a tratar de diferentes maneras. Esperamos, hermano, hermana, que nosotros volvamos de nuevo a traer a memoria y lo vamos a estar trayendo como el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto. Ellos salieron con bendiciones grandes y con buena salud. Esperemos que así nos mantenga el Espíritu Santo. Y esta mañana, si amigo usted me está escuchando o si un hermano, una hermana quiere reconciliarse, hay que hacerlo. Pero si, amigo, usted no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, podemos hacer una oración. Dígale al Señor así humildemente, porque dije que si genuinamente, con una convicción se hace, el Señor nunca, nunca va a echarle menos a una criatura. Al contrario, eso es lo que está esperando y es el tiempo que le está dando ahora. Ya hubiera venido el Señor Jesús, pero su inmenso amor, el amor del Padre es que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dígale así, Señor Jesús, yo quiero ser como esos grandes hombres de fe. Señor, ven y entra a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo, entra a morar y dame esa unción, ese poder, para que yo pueda mostrar de una manera muy cordial que ya no tengo temor, ya no tengo dudas, ya no tengo incertidumbre, sino que ahora tengo la paz, el gozo y el amor. También usted, hermano, hermana, si quiere reconciliar, diga, Señor Jesús, soy tu hijo, soy tu hija, perdóname. Hago nuevos votos, Espíritu Santo, ayúdame. Te doy esa libertad para que tú trabajes desde mi espíritu, de tu morada, a mi alma, a mi cuerpo. Y Señor, yo quiero aún estos días servirte. Gloria a Dios, espero que usted lo haya hecho, que el Señor lo bendiga ricamente y no olvide que a la tarde seguimos con nuestros servicios, como que estuviéramos en la iglesia, pero ahora más cómodo en su casa. Que el Señor lo bendiga ricamente y recuerde a las 5:30 en hora de Estados Unidos, y que la paz, el amor y el gozo y todos los frutos del Espíritu Santo tengan usted y esa unción fresca. Bendiciones, hermano y hermana. Que el Señor una vez más nos bendiga ricamente.